Penguin Random House Audio presenta Sé amable con el autismo. Guía de navegación para todos, de Alexia Rattazzi. Narrado por Victoria Espínola. A vos, fuente inagotable de magia e inspiración. Prólogo. En los intensos años de la década del 60, los psicólogos Robert Rosenthal y Lenore Jacobson decidieron hacer un experimento. Hoy en día se lo conoce como efecto Rosenthal o efecto Pigmalión. Evaluaron a más de 300 alumnos con un test predictivo de potencial de inteligencia y luego informaron a los maestros de la escuela los nombres de unos pocos alumnos que podían llegar a tener un rendimiento muy alto durante el año escolar. Pero los maestros no sabían que los nombres de estos niños habían sido elegidos al azar y que en realidad no había ninguna diferencia entre estos niños y el resto en cuanto a los resultados del test. Luego de un año volvieron a evaluar a los más de 300 niños con el mismo test de rendimiento académico, y los niños de quienes los maestros esperaban que aumentasen su nivel intelectual lo habían hecho de manera objetiva. Rosenthal, en su momento, describió 4 factores que explican por qué las predicciones de los maestros con respecto a sus alumnos se habían vuelto un hecho concreto. El primero era el factor clima. Los maestros tendían a crear un clima más cálido y agradable alrededor de los niños de quienes esperaban más. Para comunicarse usaban tanto el lenguaje verbal como el no verbal. El segundo factor o input decía que los maestros se esforzaban y enseñaban más cosas a los niños de quienes se esperaba más. Y claro, enseñaban menos a los niños de los que esperaban menos. El tercer factor era la oportunidad de la respuesta. En este caso, los maestros les daban más tiempo o más de una oportunidad para que los niños de los que esperaban más dieran la respuesta correcta. El último factor era el feedback o la devolución. Cuanto más esperaban de un niño, más lo elogiaban o lo reforzaban positivamente para que pudiese obtener un buen resultado. Conocí a mi primer paciente con una condición del espectro autista en el año 2001. Tenía 10 años y síndrome de Asperger. Era un fanático de los ascensores. Los sonidos, la frecuencia, la cantidad de gente que subía, todas las sesiones giraban en torno a este tema. Desde el inicio sentí que el tema me seguía, como si mi destino hubiera estado marcado para trabajar e investigar sobre el SEA, condición del espectro autista. Para mí era un enigma. Al día de hoy, todavía hay muchas cosas que no se saben sobre el cerebro y por qué somos como somos. El autismo viene a resaltar gran parte de todo eso que no sabemos. Esta condición te pone en jaque, porque lo que se supone que es lo más humano de lo humano, como la comunicación y el interactuar con el otro, en el SEA se da de otra manera. Es difícil que una persona que está con alguien de estas características lo pase por alto. Las singularidades te desafían. Te llevan a preguntarte eso que damos por sabido y establecido, y nos recuerda que todos somos distintos. El tipo de demanda de un niño con SEA es muy diferente, y es probable que las personas que lo rodean tengan que trabajar algunos valores como la paciencia. También, dejar de lado las propias expectativas. En los últimos años, como miembro de Panacea, organización sin fines de lucro que reúne a profesionales con experiencia en el trabajo con niños con autismo y sus familias, y que proponen una mirada abierta e integral que se ajuste a la individualidad de cada niño y su familia. Suelo visitar muchas ciudades, lo que me da la oportunidad
Sample complete. Ready to continue?